Hoy quiero compartir con usted una reflexión que está derivada principalmente de acontecimientos que hemos estado experimentando en la iglesia, tanto en la iglesia local como en la iglesia del Señor a nivel de toda la cobertura. Y es algo que tiene que ver con nuestras funciones, las de nosotros, los que hemos tenido el privilegio de ser llamados a pastorear el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a ser pastores. Pastores. ¿Qué es un pastor? Bueno, mire, obviamente la escritura es lógica, la escritura no es ilógica, así que no vamos a hallar en la escritura ejemplos absurdos o de poco entendimiento. El Señor Jesucristo enseñaba por parábolas, y esto es algo muy importante que tenemos que entender. El hecho de que el Señor Jesucristo enseñara por parábolas nos muestra que el Señor Dios ha puesto en el universo, en la naturaleza, reflejos en lo material de las realidades espirituales. No hay ninguna parábola forzada, no hay ningún tipo forzado, no hay ningún símbolo forzado de parte de Dios y de la palabra de Dios para tratar de explicar algo y que medio se entienda. Cuando el Señor utiliza una figura, un ejemplo, una alegoría o incluso un tipo o un símbolo, es porque ese símbolo se adapta en lo terrenal a lo espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios le llama a Jesús el Cordero, nosotros conocemos todo lo que tiene que ver con el Cordero Pascual, que el pueblo de Israel llevó al sacrificio durante muchos años, y nos damos cuenta de que en Jesucristo se cumplen cabalmente en el plano espiritual los elementos relacionados con el Cordero. El Cordero material, el corderito de 4 patas y piel lanuda, ¿verdad? Nos encontramos con que se cumple. También cuando el Señor habla de la iglesia como o más bien del mundo como un campo sembrado, y de la iglesia como la cosecha que se hace de ese campo sembrado, nos damos cuenta de que el tipo ajusta exactamente en lo que el Señor quiere decir. Por lo tanto, tenemos que acercarnos confiados a las menciones que parabólicamente, o sea, mencionando una cosa para el material, para entender algo espiritual, la escritura nos muestra. Así como la palabra habla del predicador como un sembrador y ajusta perfectamente, así también la palabra le llama pastor al encargado de una iglesia local. Y las características materiales de ese pastor, del que cuida ovejas literales, nosotros las vamos a encontrar en el pastor de una iglesia, por supuesto trasladadas al plano de lo espiritual. Vamos a ver algunas de esas características. Lo primero que nosotros entendemos de un pastor es que tiene una misión principal, que es cuidar a las ovejas, procurar que las ovejas reciban alimento y agua en su momento, protegerlas de los peligros externos y además caminar, porque ese es el modo correcto de pastoreo, al frente del rebaño para que el rebaño sepa a dónde dirigirse. Si usted ha visto un pastor trabajando en el campo, va a entender a qué me refiero. El pastor va al frente de su rebaño, los lleva al pasto que está bueno para comer, los lleva al agua. Si se acerca un lobo o si se acerca algún otro animal peligroso, entonces el pastor se enfrenta valerosamente al animal que amenaza a sus ovejas y lo rechaza, protegiendo a las ovejas. Va y corretea y le da un jalón con el cayado a la oveja rebelde que se quiere echar a correr y que podría desbarrancarse en su locura, y así sucesivamente. Hay una serie de cosas que nosotros podemos entender acerca de las cosas que hace el pastor. Así que vamos entonces a entender un poquito lo que la Biblia dice acerca de los pastores, pero yo quiero que se quede en esto. Quédese en la mente con la imagen del pastor literal para que vaya usted haciendo similitudes. Le voy a leer la primera referencia que hace el Nuevo Testamento a un pastor hablando en el plano de lo espiritual, es decir, ya no a un pastor literal, me refiero a un pastor de ovejas de 4 patas, sino a un pastor de la iglesia. Está en Efesios 4:11.
Dice así la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí nos podemos nosotros dar cuenta de que la mención, el ministerio, la asignación de una función en la iglesia que se denomina así, pastor, es de origen divino. No fue una ocurrencia de alguien que dijo, ay, pues mira, los hermanos parecen ovejitas, entonces pues yo me voy a llamar pastor. El pastorado es una institución divina y es por lo tanto algo que proviene del llamado de Dios, porque Él los constituye. No dice, y algunos decidieron ser pastores y otros evangelistas y otros apóstoles. No, Él los constituyó. Así que esto es lo primero que tenemos que entender. Un pastor no es pastor porque quiere ser pastor. Puede querer ser pastor o no querer ser pastor, pero eso no tiene la menor importancia. La decisión es de Dios. Amén. Habemos pastores que muchas veces decimos, ay, no, por favor, no, y el Señor te dice, te calles, obedeces. Y entonces lo hacemos con gusto porque es la voluntad de Dios. Pero no influye, el ser pastor no está influido por la decisión o las ganas que nosotros tengamos de serlo. Los pastores somos pastores porque Dios nos estableció. Es decisión divina. Y no nos preguntaron nuestra opinión, se lo garantizo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que comprender, que el pastor está instituido por Dios. Ahora, déjenme leerles algunas referencias, otras, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:7. Dice aquí, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí nos encontramos con la referencia de 2 de las 4 funciones principales que tiene el pastor. Una de ellas es la función de ministrar, es decir, de ser representantes. El ministro, como un embajador, por ejemplo, es el representante de otro. Es alguien que no habla por sí mismo, es alguien que no se representa a sí mismo y lo que expresa no proviene de sus criterios, de sus pensamientos, de sus ideas o de sus principios y valores, sino de aquel que le envió. Amén. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No las palabras que a ellos se les ocurrieron, la palabra de Dios, del que los envió. Entonces, una de las funciones de un pastor es ministrar al Señor. Ese ministerio, esa representación, se presenta al hablar la palabra, al sanar enfermos, al liberar endemoniados, al hacer la obra de Dios, extendiendo la mano de misericordia del Señor hacia los necesitados y así sucesivamente. Todo eso un pastor lo hace en el nombre de Jesús, representando a Cristo y en ningún momento poniéndose él las medallas o recibiendo alabanza o gratitud alguna, porque lo único que está el pastor haciendo es obedecer a su maestro, obedecer a aquel que lo envió, obedecer al pastor de los pastores. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Es un proceso ministerial, es decir, de representación. El pastor no habla por sí mismo, habla con la voz de Cristo. Amén. Segunda función que vemos aquí. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor es ejemplo. La vida del pastor, la familia del pastor, el trabajo del pastor, la forma en la que el pastor hace las cosas, es un fundamento de sus funciones. Esto es algo que ciertamente es pesado. O sea, es pesado sobre los hombros de alguien que trata de vivir una vida de ejemplo, una vida perfecta, a menos que sea Cristo quien lleve sus cargas, quien limpie su pecado y quien haga de su vida una vida digna de ser imitada. Así que, de refilón le digo, ¿no? El pastor, por supuesto, de cara a la iglesia, para usted como miembro de una iglesia, el pastor es una persona de quien hay que seguir el ejemplo. Pero el pastor tiene la obligación de vivir todos los días a los pies de Cristo, buscando que el Señor purifique su vida, purifique sus pensamientos, sus palabras y sus acciones y las haga dignas de ser imitadas. Porque por nuestras propias fuerzas, olvídalo, o sea, estamos perdidos. Si se tratara de nuestra propia santidad o de nuestra propia capacidad,
seríamos ejemplo de muerte, seríamos ciegos guiando a ciegos. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha transformado en personas que usted puede imitar, porque nosotros fervorosamente buscamos todos los días imitar a Cristo. Amén. Esa es otra de las funciones del pastor. Déjeme leerle el verso 17, de ahí mismo, de Hebreos 13. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ay, qué palabra, de eso hablamos al ratito. Pero ¿qué dice después? Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Es decir, nosotros tenemos la función, los pastores, de cuidar, de velar por ustedes, de protegerles, de ponernos al frente de los ataques espirituales que vienen sobre sus vidas, sobre sus personas, sobre todo aquello que tiene que ver con el aspecto espiritual de nuestras vidas. No es una función que tampoco podamos desarrollar con nuestras propias fuerzas, porque a final de cuentas, el poder de Dios es el que nos da a nosotros la capacidad sobrenatural para poder vencer los ataques del enemigo. Y esto incluye enemigos espirituales y también materiales, amados hermanos, porque está escrito en la palabra que habrá lobos con piel de oveja que se van a meter en medio del rebaño y que van a estar ahí con la intención de afectar al cuerpo de Cristo. Y ojo, yo quiero aquí separar bien claro las figuras o las imágenes que el Señor nos da con respecto al rebaño. Porque en el rebaño tenemos tres tipos de figuras animales. La primera es la oveja. La característica de la oveja es que la oveja es un animalito dócil, un animal obediente, un animal que si bien de repente se pone loco y se echa a correr y hace cosas medio raras, en general es un animal que tiene la conciencia de que lo que más le conviene es seguir la voz de su pastor para poder mantenerse segura. Es productiva porque produce lana, produce leche, produce más, o sea, se reproduce la oveja y tiene más crías, muchas crías. Los rebaños crecen rápido. Y todas esas características son las propias figurativamente de la persona que en la iglesia es una persona que obedece, es una persona sujeta, como dice la palabra que ya leímos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y en general es una persona que se reproduce, porque comparte el evangelio de Jesucristo, invita a las células, invita a los cultos, invita a las personas y además se convierte a sí misma en un ejemplo a seguir, porque otras personas dicen: oye, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Existe otro tipo de personas en la iglesia que son personas honestas, personas que realmente tienen en su corazón el seguir a Cristo, pero que todavía no han entregado aspectos de su vida que son fundamentales. Y la escritura los llama cabras o cabritos. O sea, son miembros de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, pero hacen lo que se les da su regalada gana, como las cabras. El pastor de cabras sabe perfectamente de lo que estoy hablando. La cabra se pone loca, se echa a correr. Sí es cierto, la cabra es muy productiva en cuanto a que da leche, pero es difícil reproducir a las cabras. O sea, difícilmente se reproducen en cabritos. Y además son muy difíciles de controlar, porque de repente, en vez de comer el alimento sano que le brinda el pastor, va y se traga lo que encuentra por ahí. Comen basura, comen botes. No, las cabras son algo serio. Pero sin embargo son parte del rebaño. Y la palabra de Dios nos habla de una transformación sobrenatural de cabra en oveja, en aquellos que van aceptando la autoridad de Dios sobre sus vidas. Finalmente, la palabra de Dios nos habla de lobos con piel de oveja. Esos no son parte del rebaño, esos no tienen buenas intenciones, esos no son parte del cuerpo de Cristo. Probablemente incluso sean mejor portados que las cabras. Hasta que muchas ovejas, pero lo hacen con mala intención. Lo hacen con la intención de poder penetrar en el cuerpo de Cristo, poder meterse hasta el centro del rebaño, y cuando ya están ahí, entonces atacan, muerden, matan, roban y destruyen, porque esa es la labor de su padre el diablo, y ellos la ejecutan dentro de la iglesia. Y por eso, el pastor tiene también la función de proteger al rebaño, protegerlo de enemigos que son los llamados lobos, y también de
eventos o elementos externos que pueden afectar la vida espiritual de las ovejas. Y la palabra de Dios nos dice que obedecer a los pastores y sujetarnos a ellos es algo, dice Hebreos 13:17 en la segunda parte, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Otro de los aspectos de la palabra velar, ahí ya lo vimos en Hebreos 3:17, es la intercesión. Y esa es la cuarta función del pastor. El pastor ora por usted, ora por sus necesidades, intercede por los problemas, porque tiene la función y el Señor le capacita para dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle atención a interceder por usted en sus necesidades. Esa es parte de nuestro trabajo como pastores. Oramos por usted. Y cuando oramos, Dios nos escucha, no porque seamos pastores, porque también si usted ora lo va a escuchar el Señor, cualquiera de ustedes. Por eso oramos aquí en este devocional juntos. Todos somos escuchados por Dios. Pero nosotros tenemos la bendición, el privilegio de dedicarnos todo el tiempo a ello, de que esa sea nuestra principal función, el hacer la obra de Dios. Por eso tenemos más tiempo para orar, por eso tenemos más oportunidades de estar intercediendo por usted, y algunos de ustedes son llamados por causa de ese corazón intercesor. Así que no le extrañe si usted ahorita me dice, ay pastor, bueno, usted ora, pero yo también oro y oro mucho, y el Señor pone en mi corazón el orar por los hermanos, y yo hasta me hago mis listas de oración para no estar siendo llamado. ¿No será que Dios te está diciendo, yo también te quiero a ti en el equipo de los pastores? Piénsalo, de verdad, es en serio. Muchos llamamientos funcionan así. Muchos llamamientos ocurren cuando una persona, sin darse cuenta, ya está cumpliendo funciones pastorales y todavía ni cuenta se ha dado de que es pastor. De verdad. Ya el instituto, la preparación, el reconocimiento y la ordenación son cosas que ocurren sobre alguien que ya fue llamado. No te hace pastor el instituto, ni te hace pastor el ser ordenado pastor. El ser ordenado pastor es el reconocimiento de la iglesia de algo que ya Dios hizo en una persona. Amén. El instituto es el acto de obediencia para capacitarnos, para cumplir bien la función a la que ya hemos sido llamados. ¿Amén? ¿O no amén? Bueno, y finalmente, déjeme leerle la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Hay otra mención a los pastores en Hebreos 13:24, pero nada más es un saludo, por eso me la brinco. En 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La segunda parte luego se la explico. La primera es la importante para este momento. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. La palabra príncipe se refiere al primero entre sus iguales. Eso es lo que quiere decir. Príncipe es una contracción de primus inter pares, que quiere decir el mayor de los que son iguales. ¿Por qué Cristo? Porque es muy importante dentro del plan de la salvación del hombre que quien preside la salvación sea uno igual que nosotros. Por eso el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso el Hijo se despojó de su gloria y vivió entre nosotros, para tener legalmente el título de príncipe, el título de ser el primero entre nosotros, el primogénito de la creación y el primogénito de aquellos que alcanzaremos un día la gloria de Dios. Ese es Cristo Jesús. Y es primero, por supuesto, entre los pastores, porque Él fue el que vino a darnos ejemplo de cómo se cuida al rebaño, de cómo se cuida a la gente, de cómo se ministra el Espíritu de Dios entre las personas, de cómo se intercede, de cómo se ministra el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, eso es lo que somos los pastores, eso es lo que hacemos, esa es nuestra función. Se la voy a repetir rápidamente, resumiendo, son 4 principales funciones. La primera es que nosotros somos ministros, es decir, lo que entregamos no es de nosotros, sino es de parte de Dios. Nosotros somos protectores, es decir, tenemos la misión de ponernos en la brecha que llega a su casa
para que antes de llegar a su casa tenga que pasar sobre nuestro cadáver, a veces literalmente, todo ataque del enemigo. Y usted duerme tranquilo y usted no sabe qué cosas habrían pasado si usted no tuviera pastor esa noche. Somos intercesores. Somos personas que tenemos la labor de orar por usted, de rogar por usted, de pedirle a Dios que lo sane, de pedirle a Dios que lo ayude, de pedirle a Dios que le dé lo que necesita para caminar, que considere los anhelos de su corazón y si son conforme a su voluntad, puedan ser cumplidos y si no, que cambie su corazón para que sea conforme al corazón de Dios. Y en cuarto lugar, somos ejemplo. Tenemos el deber de abrir las puertas de nuestra casa y nuestra casa está abierta para usted, para que vea cómo somos, cómo vivimos, quiénes somos y que podamos decir, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Y nos vamos a equivocar? Sí. ¿Y podríamos fallar en cualquiera de estas 4 funciones? Sí es posible. Y somos también personas que somos capaces de escucharle a usted. Si usted llega y nos dice, oye pastor, la regaste. Y es parte de la administración de Dios el que yo te pueda decir, perdóname, tienes razón, cometí un error y corregir. Así, también, por último, ya para cerrar esto, quiero decirle algunas cosas que no somos los pastores, porque eso crea confusión. Principalmente hay algo que quiero yo decirle que es fundamental. Nosotros no somos tomadores de decisiones en lugar de usted. A nosotros no nos corresponde decirle lo que tiene que hacer. Nosotros le vamos a decir lo que Dios quiere que usted haga y usted decide si lo hace o no. En todos los aspectos en los cuales el Señor nos permita entrar a su vida. Nosotros somos consejeros, pero no somos capataces ni patrones. No somos dueños de las almas. El dueño de las almas es Cristo Jesús. Y Él dirige nuestras vidas. Nosotros solamente expresamos la voluntad divina. Las decisiones son suyas. Nosotros somos servidores en todos los ámbitos de la iglesia, es cierto, y en los ámbitos que no tienen que ver solamente con las cuestiones devocionales, o sea, las cosas que pasan en el templo. También nosotros tenemos el privilegio de poderle a usted servir en aspectos que tienen que ver con las cosas espirituales fuera de la iglesia, pero también somos personas, somos seres humanos, igual que usted, y por lo tanto también podemos y sabemos ser amigos, ser hermanos en Cristo. Porque no somos diferentes de usted, somos hermanos, todos somos iguales. Tenemos una función diferente, pero no somos ni mayores ni menores, somos iguales. Y como iguales, como miembros del mismo cuerpo, como hermanos, entonces nosotros podemos, si nos es posible, extender la mano para ayudarle a usted en muchas cosas que tienen que ver con su vida cotidiana. Pero quiero distinguirlo con claridad porque esto es importante. No es labor pastoral. Es como todos deberíamos ser unos con los otros como parte del cuerpo de Cristo. Yo entiendo que es más fácil que usted acuda a su pastor para una necesidad y el pastor le eche la mano, porque el pastor vive continuamente escuchando al Señor la orden terminante de decir, sírvele a mi pueblo. Pero esto no quiere decir que seamos los únicos que debamos servir al pueblo y tampoco es labor pastoral. Eso es algo que hacemos como amigos, como hermanos en Cristo. Y si en alguna ocasión su pastor llega a decirle, perdóname hermano, perdóname hermana, pero hoy no puedo, no tengo tiempo, o no tengo los recursos, o no tengo la fuerza para ayudarte, no vaya usted a decir, es que este es un mal pastor, está faltando a su obligación pastoral. No. La obligación pastoral está cumplida en los 4 elementos que yo le dije, pero lo otro sí es una situación personal que puede darse o no, como con cualquier hermano. Otra cosa que nosotros tenemos que aclarar, o que yo quiero aclarar, que no somos los pastores, es administradores de los recursos, ministradores de los recursos materiales de la iglesia. Lo hacemos, por supuesto, porque cualquier función que no está cumplida en la iglesia, el pastor tiene que echársela, ¿no? Todo, desde lavar un baño hasta predicar, pasando por todos los niveles de servicio. Pero hay un ministerio que está determinado por la Escritura, que está establecido por la Escritura y que tiene como función el mantener la paz dentro del cuerpo de Cristo, y este ministerio es el diaconado. Los diáconos fueron nombrados en el libro de los Hechos para
establecer la paz en el cuerpo de Cristo, para arbitrar en el cuerpo de Cristo por las necesidades o incluso las discusiones que pueda haber respecto a algo dentro de la iglesia. Nosotros a veces degradamos el ministerio del diácono al de auxiliar de intendencia. No quiere decir que el auxiliar de intendencia sea menor. Lo que quiero decir es que es muy poco junto a todo lo que hace el diácono. Claro que el diácono tiene el privilegio de agarrar la escoba y barrer si quiere, si Dios se lo hace sentir. Pero también el diácono es aquel que puede recibir de usted una palabra que diga: hermano, ¿por qué no hacemos mejor las cosas de tal o cual manera en cuanto a la administración de los bienes materiales de la iglesia? El templo, la multimedia, los recursos materiales. Dice la palabra que cuando fueron nombrados los diáconos, se hizo con la expresa intención de que los pastores pudieran dedicarse a la administración, a la predicación de la palabra, a la oración, es decir, a las funciones pastorales que le mencioné en la primera parte de esta reflexión. Entonces, yo quiero decirle a usted, ya para terminar, que todas las iglesias necesitan al menos un diácono o una diaconisa, porque esto descarga las agendas de los pastores para que se puedan dedicar con más tiempo a las labores espirituales de las cuales ya hablamos. No todos los que sirven en la iglesia son diáconos. El diácono no es diácono porque lava el baño. El diácono es diácono porque es responsable de que el baño esté lavado. Pero todos tenemos el privilegio de poder servir lavando el baño, incluyendo al pastor, ¿eh? Ojo, si a mí el diácono me dice: pastor, te estacionas a 2 cuadras, lo siento porque tu coche estorba, yo tengo que sujetarme. El diácono es una autoridad establecida por Dios a través de la iglesia, y si el pastor no se sujeta, ¿qué clase de ejemplo sería? Entonces, amados, entendamos quiénes son nuestros pastores y oremos por ellos. A lo mejor esta plática no tendría mucho fruto de bendición si yo lo hiciera a nivel de mi iglesia local, porque pues dirán: bueno, estás hablando de ti, papá. Pero yo le doy gracias a Dios porque tenemos gente que nos acompaña. Muchos de ustedes pertenecen a muchas iglesias. Yo creo que volteen a ver ahorita en su corazón a su pastor y se den cuenta de todo lo que hace por usted. Se den cuenta del esfuerzo tremendo que hace y de que entregó su vida entera para servirle. Porque yo le aseguro, se lo aseguro, que su pastor podría estar mucho más tranquilo, trabajando, ganando dinero, manteniendo a su familia, terminando el culto y yéndose a pasear con su esposa y con sus hijos, yendo a sus cultos entre semana o a sus células, sin ningún problema, más que los suyos propios, de ellos y de su casa. Pero su pastor fue llamado y decidió obedecer a cargarnos a todos nosotros. Yo tengo a mi pastor. Yo bendigo el nombre de Cristo por la vida de mi apóstol Omar, que es mi pastor. Y él, en muchos aspectos, me carga. Cuando el agujero del piso está muy hondo, él me carga. Pero si usted viene conmigo hacia ese agujero, yo lo voy a cargar a usted. Y así, a los 3, nos carga Cristo. Bien. Y pasamos el agujero y seguimos adelante. Medite en ello, piénselo.